Bien, ya hemos visto los injertos que realizamos en cucurbitáceas, ahora nos queda ver los injertos que hacemos en solanáceas. Son dos técnicas básicamente, es decir, empalme y hipotermia, y las dos son del tipo B, es decir, solo se mantiene el sistema radicular del patrón en estas técnicas. La técnica más utilizada es el injerto de empalme o de tubo. Bien, el injerto de empalme o de tubo lo vamos a ver sobre tomate, que es el más habitual, y como todo injerto es la unión de un cronograma y un flujo de un proceso, es decir, cuándo y dónde hago cada una de las cosas que voy a realizar. Lo primero que haremos será sembrar la semilla del patrón, que permanecerá 2 días en la cámara de germinación y de ahí irá a la unidad de cultivo. Aproximadamente 7 días después sembraremos la semilla del tomate, 2 días en cámara de germinación y a unidad de cultivo. El tiempo de separación entre la siembra del patrón y la siembra de la variedad es bastante variable. Es decir, esta es la situación inicial cuando los primeros patrones estaban en desarrollo, teniendo en cuenta que estos patrones son generalmente híbridos interespecíficos entre diferentes especies de tomate, ¿de acuerdo? Pues era necesario esta separación temporal. Ahora hay en el mercado híbridos interespecíficos muchos más mejorados en el aspecto de la germinación que permiten sembrar prácticamente el mismo día la semilla del patrón y la variedad, con lo cual es algo que habrá que poner a punto en cada combinación patrón-variedad. Bien, aproximadamente el día 27 en las condiciones de Almería, del sureste de España, procederíamos a hacer el injerto. Permaneceríamos 5 días en la unidad de prendimiento con los túneles completamente cerrados y el 6.º día realizaremos la aclimatación. En este caso la aclimatación se hace de forma diferente al injerto de aproximación. Vamos a tener 3 días de apertura progresiva del túnel y otros 3 días en los cuales mantendremos el túnel abierto, pero dentro de la unidad de prendimiento. Aquí vemos un poco el esquema. El primer día abriríamos 1/3, 2/3 el segundo, abriríamos por completo el tercer día, mantendríamos un cuarto, un quinto y un sexto día completamente abierto, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos en el esquema. Y finalmente iríamos a la unidad de cultivo, donde aproximadamente el día 40, día 41, desde la siembra de la primera semilla, iríamos a poder trasplantar en campo. Los tiempos, como ya dijimos anteriormente, son meramente orientativos. Volvemos a ver los tiempos dados para el sureste español en comparación con los obtenidos por el doctor Camacho en México, los obtenidos por mí en Egipto, en los proyectos con Naciones Unidas. Vemos como evidentemente la siembra de salida cero coincide, pero la siembra del patrón es variable. El momento de realización del injerto, el momento de realización de la aclimatación y por supuesto el momento de llevar la planta a campo también varía en función de las condiciones ambientales de un sitio y otro. ¿Cómo se realiza este injerto? Vamos a ver la técnica paso a paso. Este sería el patrón, generalmente de un color un poco más claro y la variedad de un color algo más oscuro. Esta técnica de injerto se basa en realizar un corte de 45 grados tanto al patrón como a la variedad, conectarlos y colocarle una pinza. A la hora de realizar el corte en el patrón o en la variedad, podemos hacer el corte dejándolos fuera los cotiledones en el caso del patrón o manteniéndolos en el caso del patrón, y la misma situación sería en la variedad. Podemos cortar la púa de la variedad sin cotiledones o con cotiledones. Independientemente de lo que hagamos, existe una regla de oro que hay que hacer en este injerto, y es que voy a conectar 2 tallos. Los tallos tienen que tener la misma sección, el diámetro de los tallos tiene que ser igual. Esto, si estuviéramos trabajando en hidráulica, pues podríamos encontrar una pieza reductora que permitiría conectar una tubería de un diámetro con otra de un diámetro mayor. Pero en este caso estamos en fisiología vegetal y la regla de oro es que el diámetro del patrón y el diámetro de la variedad deben de ser iguales. Una vez que cumplo esta regla, hay una segunda regla que marca cuál sería la mejor combinación. La mejor combinación es cortar el patrón por debajo de los cotiledones y la variedad por encima, que es la que marcamos aquí. ¿De acuerdo? Pero esta mejor combinación es la mejor siempre y cuando esta altura sea entre 4 y 5 centímetros de altura. Eliminando los cotiledones al hacer los cortes por debajo en el patrón y por encima en la variedad, lo que conseguimos es quitar las yemas axilares que hay en los cotiledones y evitamos tener rebrotes de esas yemas y hojas no deseadas. Una tercera regla sería, es decir, si el hipocotilo es alto y tengo una altura suficiente, es decir, 4 o 5 centímetros para hacer el corte en el patrón eliminando las yemas, pues lo haría de esta forma. Evidentemente siempre debe prevalecer la primera regla, es decir, las secciones deben de ser idénticas en el patrón y en la variedad. En el caso de que el hipocotilo por el crecimiento del patrón se haya quedado pequeño, es decir, se ha quedado bajo, si realizó el corte a esta altura, por debajo de los cotiledones, intentando evitar los cotiledones, tengo un alto riesgo de tener franqueamiento, es decir, de que cuando haga el injerto, la variedad, al estar tan próxima al suelo, emita raíces aéreas que acaben enraizando en el suelo y las enfermedades acaben
produciéndose al final. Para evitar esto, lo que hacemos es hacer el corte por encima de los cotiledones, es decir, lo hacemos manteniendo los cotiledones, y con la ayuda de las uñas eliminamos los cotiledones con cuidado para evitar tener rebrotes en el patrón. ¿De acuerdo? La cuarta regla sería que el corte se ha de realizar manteniendo el mismo ángulo, es decir, mantener un buen control del corte con el mismo ángulo y la misma dirección. Pues aquí vemos cómo agarramos la planta, vemos dónde nos interesa cortar y hacemos un corte limpio, con un mismo ángulo y una misma dirección. Aquí lo vemos con más detalle en estas fotografías. Lo ideal del corte es que sea, bueno, el rango podría ser entre 45 y 60 grados, el óptimo es 45 porque es el que la superficie de contacto es mayor, pero tenemos que hacerlo un único corte, nada de hacer un corte y veo que el ángulo va mal y corrijo y rectifico el corte, porque si hago este corte en el patrón tengo que tener la destreza de hacer el mismo corte en la variedad para que una. Es mejor el corte de 45, no cortes mayores de 60 ni menores de 45. Una vez que he hecho el corte, el quinto paso sería elegir la pinza de injerto adecuada o el clip de injerto adecuado en función del tamaño de pinzas que tengo. En el mercado hay tamaños de pinza entre 1,6 y 2,6 y lo ideal es que un semillero, en función del tamaño óptimo con el que esté trabajando, tenga de ese tamaño y varios centenares de pinzas del tamaño superior e inferior a ese. ¿De acuerdo? Bien, cuando hemos hecho el corte, lo vamos a introducir el patrón. Para ello apretamos con los dedos el clip o la pinza, ¿de acuerdo? De forma que separemos y esto nos permite introducir el patrón. Y algo muy importante es que si vemos el clip o la pinza tiene una ventana, que vemos aquí en el dibujo, una apertura, ¿de acuerdo? Es que a través de esa ventana yo pueda ver el ángulo de corte que he realizado en el patrón. Aquí lo vemos más ilustrado, lo que me refiero al ángulo a través del patrón. ¿Por qué es importante ver este ángulo? Porque esto nos va a permitir ver que cuando luego coloquemos la variedad, que hay un contacto real entre el patrón y la variedad. Algo importante es que la pinza que utilicemos para hacer el injerto sea la adecuada, que no sea ni muy grande porque se caería y no agarraría la planta, ni muy pequeña porque podría provocar daños en los vasos y matar a la planta. Bien, una vez que hemos hecho este paso, el sexto paso sería ir a la bandeja donde tenemos la variedad y, sabiendo el diámetro que tenemos que cortar, hacer un corte de la variedad en la zona correcta para que tengamos ese diámetro. Cortamos la variedad igualmente con el mismo ángulo, porque si no tiene el mismo ángulo luego no va a haber coincidencia cuando queramos encajarlas. Y ahora ya nos quedaría unir el patrón y la variedad. Volvemos a abrir el clip y colocamos el patrón, lo hacemos bajar hasta ver que hay un contacto entre el patrón y la variedad. Hemos colocado el patrón y la variedad juntos y al siguiente paso pues volver a colocar las bandejas, cuando ya tengamos una bandeja completa, en el túnel de prendimiento que previamente habremos preparado. A modo de orientación, una serie de tiempos dados para las condiciones de Almería por Fernando de la Torre, para lo que sería planta de tomate y planta de pimiento, en este caso en el tomate para planta normal o planta de porte grande o big plan, y en el caso del pimiento para planta pequeña. Algo importante a la hora de hacer el trasplante con las plantas injertadas es evitar aquello que va a favorecer el franqueamiento, es decir, evitar aquello que va a favorecer que la variedad pueda emitir raíces por las cuales los patógenos puedan entrar y enfermar a la planta. En definitiva, evitar todo aquello que signifique tirar el dinero que hemos gastado en hacer una planta injertada. Aquí se ilustra, por ejemplo, para el caso del sistema de cultivo enarenado en Almería, en el cual lo habitual es hacer un agujero apartando la arena y luego con una barra hacer en la tierra ya arcillosa, no en la arena, un agujero de la misma forma que tiene el cepellón de la planta que vamos a trasplantar. Este sistema de trasplante es válido para cuando estamos trabajando con plantas no injertadas, pero en el caso de trabajar con planta injertada, este sistema no es el deseable. Si hiciéramos esto con planta injertada, como se ve en la fotografía, que está mal hecha, por esto acaso hecho aposta, vemos que con mucha facilidad, es decir, esta zona está, el punto de injerto y una buena parte de la planta y del tallo de la variedad está por debajo del nivel del suelo. Con mucha facilidad, cuando la planta crece bien, se va a tumbar y va a tocar el suelo, o simplemente el suelo, la arena va a caer y va a tapar el punto de injerto, con lo cual voy a tener nuevas raíces en la variedad y si hay patógenos van a enfermar la planta. Algo parecido nos puede pasar en esta situación. En este caso el punto de injerto está sobre la superficie del suelo, pero muy próximo a la superficie del suelo y encima favorecido por la cercanía del gotero. La humedad del agua, del riego, del goteo va a favorecer que con mucha facilidad aquí tenga raíces adventicias y al final tendré franqueamiento. Bien,
Con esto habríamos visto el injerto de empalme. Vamos a ver el injerto de púa terminal. Este injerto es un injerto que podemos llamar ya testimonial. Jugó su papel en el pasado, pero prácticamente ahora mismo está en desuso, salvo que existieran problemas importantes de enfermedad que requerirían que el punto de injerto estuviera muy alto, que es la gran ventaja de este injerto. Este injerto se realiza de la siguiente forma. La regla en este injerto es que vamos a injertar un patrón que tiene un diámetro mucho mayor que la variedad. Para eso lo que vamos a hacer es sembrar ante el patrón, darle aproximadamente 10-12 días desde la siembra del patrón a la siembra de la variedad. Vamos a ir buscando una planta de patrón que tenga entre 4 y 6 hojas bien desarrolladas y una planta de variedad que tenga entre 2 y 3 hojas bien desarrolladas. Vamos a proceder a decapitar el patrón a una altura de 10-12 centímetros del nivel del sustrato, con lo cual vamos a llevarnos los cotiledones, pero bueno, vamos a tener muy poco riesgo de franqueamiento. Y la variedad la vamos a cortar eliminando los cotiledones. En el patrón vamos a hacer una hendidura en la parte superior, a forma que aquí la vemos ilustrada, y en la variedad lo que vamos a hacer es hacer un corte, 2 cortes, para generarle una punta similar a la hendidura. Ya simplemente vamos a colocar el patrón y la variedad juntas y le colocaremos un clip o cualquier otro material que podamos utilizar para unir. Esta fue la gran ventaja que tuvo en su momento este tipo de injerto. Cuando no existían estos materiales desarrollados como clips o pinzas a propósito para el desarrollo del injerto, este injerto se podía hacer atando con cualquier cuerda, cualquier tipo de material que me permitiera atar. El parafil que se utiliza en las placas de Petri en los laboratorios podría ser válido. En definitiva, esta fue una de las grandes ventajas que tuvo este injerto en sus inicios.